Bienvenidos a una nueva entrevista con los especialistas. Hoy vamos a hablar de lo que nos ofrece la medicina estética para contrarrestar los efectos del tiempo. Para hablar de este tema hemos invitado a un experto con más de 20 años de experiencia en el terreno de la medicina estética. Estamos hablando del doctor Manuel Ferreiros. Doctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Pablo. Encantado de verte. Bien, estamos todos bien en este contexto que tenemos ahora, pero bien. Así es, gracias, doctor. Mira, cuando una persona a esa edad, decimos rondando los 40, porque antes de esa edad los tratamientos son más bien estéticos, para hacer algunos detallitos para verse mejor. Pero centrándonos en esa edad donde empieza esos efectos del paso del tiempo. ¿Qué es lo que realmente está pasando en la piel, en las caras de estas personas? Pues lo que ocurre es el proceso normal que nos afecta a todos. Son los cambios que suceden en la estructura corporal en general, en todas las estructuras corporales. Hay una modificación en la cual afectan muchos factores, desde las modificaciones que ocurren a nivel óseo, el adelgazamiento, la pérdida de tono muscular, la pérdida de tensión de la piel y, en fin, es el paso del tiempo en general que nos afecta a todos, claro. Y entonces cuando llega una mujer y dice, doctor, tengo aquí estas arrugas o el código de barras o todos estos nombres que le ponéis vosotros, el cuello de pollo y una cantidad de adjetivos que tienen este tipo de... ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ese paciente se sienta contigo y ¿tú qué haces con ese paciente? Bueno, hay que hablar, evidentemente, ver lo que te explica la persona que le molesta a ella o que le preocupa y luego también darle una visión lo más objetiva posible de cómo la ves tú desde fuera, porque tampoco es raro que se vean cosas que realmente no parece que tengan demasiada importancia y no se vean otras que sí que llaman la atención. Se empieza a ver una componente psicológica que hay que ver cuánto es real y cuánto es percepción, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, es así. Bien, entonces ya ¿cuáles son los casos más comunes o los tratamientos más habituales con los que tú tratas a tus pacientes y cómo los haces? ¿Qué herramientas? Se habla de la toxina, se habla del ácido hialurónico, se habla de estimulantes del colágeno, una cantidad de herramientas que tenéis vosotros, hilos, en fin. Cuéntanos un poco los casos más típicos y cómo los resuelves. Pues efectivamente un poco va por donde tú acabas de nombrar. Los tratamientos más usuales que solemos emplear están desde la aplicación de toxina botulínica para la relajación y corrección de arrugas de expresión y luego los tanto rellenos como inductores de colágeno para la restitución de volúmenes y aportar mayor tensión a una piel que la ha ido perdiendo con el tiempo. Esto sobre todo llegada una edad. En edades anteriores, como bien has dicho antes, a veces hay más problemas estéticos que realmente problemas de envejecimiento. Ya entrando en materia de los casos concretos, para que la gente pueda entender esta terminología, estas herramientas que utilizáis, ¿qué se utiliza para qué? Pues mira, tenemos a grandes rasgos. En el caso de las arrugas de expresión del tercio superior de la cara, normalmente utilizamos lo que se conoce generalmente como Botox, la toxina botulínica. Para la reposición de volúmenes tenemos los distintos tipos de rellenos que hay, sobre todo el ácido hialurónico, en sus distintas versiones, densidades, y para la redensificación de esa piel que ha ido perdiendo tensión con el tiempo, vamos a utilizar lo que son inductores de colágeno, tanto rellenos inductores de colágeno, como puede ser la hidroxiapatita cálcica o la poliprolactona, como hilos o sistemas físicos como la radiofrecuencia. El hilo literalmente es un hilo que se inyecta y estira la piel. El hilo literalmente es un hilo. El hilo es un mundo. Hay muchos tipos de hilos. Hay hilos que son
nada más que un hilo de un material concreto que lo que hace es implantarlo debajo de la piel, y lo que hace el hilo es estimular a tus propias células a que generen de nuevo ese colágeno que hemos ido perdiendo con el tiempo, y luego hay hilos más específicos para dar tracción a distintas zonas de las que se han ido descolgando. O sea que todo tiene arreglo, de alguna forma. Todo tiene arreglo. A mí, sobre todo, me gusta trabajar con tiempo. Quiero decirte, una piel que está ya muy deteriorada, que está muy descolgada, que tiene poca tensión en ella, no es tan fácil de volver a colocar a que tenga esas características de una piel más joven, pero te aseguro que se consigue, sobre todo con el tiempo. A mí me parece muy importante la paciencia. Una cosa es modificar un rasgo concreto puntualmente, que se puede hacer, y otra cosa es volver a dar esa característica de piel joven a una piel que ya está muy deteriorada. Ok, entonces por lo menos en la solución que la gente espera, que es en ese espejo, no ver esa imagen que rechazan, sí que se consigue con paciencia y con un buen diagnóstico, entonces. Se consigue muchísimas mejorías, y para cada caso hay una solución. ¿Cuánto tiempo te toma diagnosticar la mejor solución que aplica a una paciente de acuerdo a esas condiciones, que entiendo que no es todo el mundo igual, no es lo mismo la regla de una persona que la de otra, porque estás explicando, ¿no? No, claro, cada persona es totalmente diferente a la anterior. Entonces, evidentemente, lo primero que hacemos siempre es hablar con ella durante un rato. También hay que hacer una historia clínica por ver si tiene algún problema que pueda interferir en los tratamientos, o algún problema que pueda estar afectando a su proceso de envejecimiento, que podría haberlo también. Hoy se habla mucho de la nutrición, que parece que se cuela en todas las especialidades, siempre tiene algo que aportar. En su caso, doctor, ¿es un poco así también? Sí, lo sabes muy bien. La nutrición es fundamental. Es decir, somos una máquina que necesita una serie de componentes para funcionar adecuadamente. Si hay carencias de esos componentes, no va a funcionar todo lo bien que debiera. Entonces, efectivamente, todos los complementos de micronutrición y reponer esos productos que necesitamos para que funcione nuestra máquina bien, también es esencial. Háblame un poco del colágeno, que el colágeno es un poco lo que le da esa textura a la piel, ¿no? Esa firmeza, ese grosor. Entonces, claro, ya es común entre la gente saber que el colágeno no lo puedes tomar porque lo produce solamente tu cuerpo. Entonces, ¿cómo hacen para inducir la producción de colágeno en un paciente? Pues lo que realizas, o sea, siempre entre los 40 y los 50 vamos perdiendo colágeno a lo largo de la vida. Y entre los 40 y 50 años hay una bajada de colágeno muy importante. En las mujeres, sobre todo con la menopausia, pues se acentúa este proceso. Lo que hacemos es colocar materiales que hacen que tus propias células, no es el material en sí, nosotros no metemos colágeno en ninguna parte, no es el material en sí el que te produce la tensión, sino que lo que haces es que tus propias células, las propias células que tienes en la piel, esencialmente los fibroblastos, vuelvan a generar un colágeno, y normalmente un colágeno de calidad, un colágeno que aporta mucho brillo y tensión a la piel. O sea, hay una regeneración, no es solamente algo externo y superficial, sino que hay una auténtica regeneración en los tratamientos que tú haces. Sí, sí, efectivamente, porque vuelves a tener ese colágeno que has ido perdiendo, ese colágeno además de calidad, ¿sabes? Un colágeno que normalmente está en mayores concentraciones en la gente más joven. Y O sea que, sí, sí, perdona. Entonces puede ser que un paciente tú le tengas que recomendar que, si bien le puedes tratar cosas inmediatas, otras requieren un tiempo de regeneración, ¿no? Para tener el resultado esperado. ¿Es así? claro, efectivamente. No es lo mismo, por ejemplo, corregir un defecto de una nariz o corregir un labio fino, que restituir una piel que requiere tiempo y paciencia para hacerlo.
pero te aseguro que se puede hacer. Y los mejores resultados los consigues a medio plazo, con el paso del tiempo. Ok, entonces me queda la idea de que cuando ya estamos hablando de antes de los 40, bueno, pueden ser, como tú dices, una corrección del tabique nasal o en fin, aspectos estéticos. Y cuando ya pasamos los 40, hay que pensar en tratamientos un poco más profundos que acompañan la propia regeneración del cuerpo con los tratamientos puramente estéticos que juntos dan esos resultados extraordinarios que hacen que tú tengas tanto éxito en la consulta. Sí, efectivamente. Por poner un límite de edad, estamos hablando de 40, pero bueno, sí, es así. Normalmente a la gente más joven lo que le importa son esos detalles estéticos y la gente tanto desde arrugas de expresión, que también pueden ser en gente muy joven, como es una modificación de un perfil de una nariz o el aumento de los labios o algunas arruguitas o defectos que tienen. Y llegada a una edad que también podemos entrar en estos casos, pero sí que normalmente casi todo el mundo tiene que reponer ese tejido que hemos ido perdiendo, esos materiales que nos aportan tensión y luminosidad a la piel. Entonces, a mí me queda la idea de que no todo lo que es medicina estética es igual, porque a veces la gente es como si estuviera comprando un supermercado, ¿no? A ver, ¿quién pone esto, quién pone aquello, a qué precio? Entonces voy al más económico. Evidentemente hay un abordaje médico importante que hace que esto tenga un anclaje sólido y unas soluciones que se mantengan en el tiempo. Las personas deben ser conscientes de eso, saber elegir y valorar al médico que nos evalúa para saber si estamos en las buenas manos o estamos en alguien que simplemente va a sacar agujas y dar 3 pinchazos y vas a saber mañana qué sucede. Sí, por supuesto. Tenemos una gran cantidad de médicos estéticos muy serios, muy buenos, y lo fundamental es primero escoger un profesional que esté formado y que tenga experiencia, y no irse a lo más fácil. En este mundo, desgraciadamente, nos encontramos también con muchos problemas de intrusismo, de gente que no está preparada y de ahí pueden venir muchos problemas. O sea, lo fundamental es escoger a un buen profesional, que os aseguro que hay muchísimos y muy bien formados. Se puede informar la gente tanto en los colegios médicos como a través de las páginas web que tenemos las distintas asociaciones de medicina estética. En mi caso, la gallega. Pues, Pues aquí tenemos una persona con un enorme recorrido extenso, con una reputación muy sólida. Tú pasas consulta en Vigo, Manuel, ¿y dónde más? pues mira, yo paso consulta en Vigo, y llevo también consulta en Coruña y en Orense. Ok. Y una persona para tener el primer contacto contigo tiene que ser sí o sí presencial. Puedes hacer un avance o bueno, dar un poco una idea en una consulta informativa online. ¿Qué opciones le puedes dar a las personas que te escuchan? Normalmente son presenciales, pero desde luego se puede hacer perfectamente online para orientar a una persona y hablar con ella perfectamente. No habría ningún problema. De acuerdo. Pues estoy seguro que nos están escuchando y interesados en poder conocer más de un profesional con un recorrido y una reputación, el doctor Manuel Ferreirós. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Seguramente te estarán dando clics en pedir cita. Muchas gracias, Pablo. A ti.